Folclore la recibimos a la licenciada Lucía Boneto, ¿te parece? Vamos a recibir a nuestra amiga. No podría ser de mejor manera, me parece, Lucía, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Buen día, tanto tiempo. Hola Carlos, hola Cari, ¿cómo están? Buen día, bienvenida a la mañana. Imagínate, catamarqueña viviendo en Córdoba, pero siempre las raíces están, con lo cual escuchar un poco de folclore a la mañana nunca viene mal. Claro, te iba a preguntar, digo, obviamente que me acordaba de tus orígenes o de tu vínculo con Córdoba, pero digo, hay una conexión con Catamarca, por lo tanto, algo tiene que entender de nuestra música también. Entiendo bien de la música y del valor que tiene la fiesta también. Entiendo de varias cosas. Totalmente. Si no se puede pensar mucho, ¿eh? No, claro, el día arranca de nuevo después de dormir una linda fiesta. Bueno, vamos a lo tuyo, a lo que es tu especialidad, la observación política, podríamos decir, la especialización en redes también, Lucía, tu trabajo de consultoría. Es un año, lo venimos diciendo, un año bastante singular. Acabamos de tener resultados electorales a la vuelta, ¿no? Sí, tal cual. Es un año que va a ser movidito, que como todas las elecciones legislativas, o bueno, en este caso mayormente legislativas, porque en Santiago y en Corrientes también tienen ejecutivas, lo que empieza a suceder es que la participación de la ciudadanía en las urnas baja levemente. Siempre nos sorprende un poco, porque siempre puede bajar un poco más, pero sin duda digamos que lo que se está empezando a poner en juego es, de cierta manera, los resultados de los ejecutivos, sobre todo de aquellos que decidieron desdoblar la elección, que hasta el momento son, corregime Carlos, pero creo que eran 8. Uh-huh. Sí. Son 8, sí. Viene, bueno, sin duda, digamos, a ver, tuvimos el domingo pasado elecciones, Salta, Jujuy, Chaco y San Luis, donde básicamente una de las primeras cosas que vimos es la buena decisión, por así decirlo, de los oficialismos provinciales de desdoblar la elección. De alguna manera les sirvió para por lo menos contener, digamos, ese gran temor que se está teniendo hacia el interior de los distritos, que es cuánto puede llegar a avanzar la libertad avanza hacia adentro de cada una de esas jurisdicciones. Sí. Bueno, vos sabés que mencionaba ayer en particular el fenómeno que se dio en Salta, Lucía, ¿no? En la capital de Salta, con tanta tradición justicialista, tiene el 44% prácticamente de la población y allí gana la Libertad Avanza. Sí, ese fenómeno lo vemos ahí fuerte, digo, en lo que es Salta, pero fíjate también en Jujuy, la cantidad de concejales que han podido meter, los cargos municipales también. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Y bueno, de repente es complejo, ¿no? Porque lo que se intenta instalar desde las provincias es justamente instalar una elección provincial y tratar de no darle lugar a un espacio de distrito nacional. Mientras que desde lo nacional dicen, bueno, a ver, ya en el 2023 tuvimos la primera prueba de que se necesitaban más ideas de la libertad, por así decirlo, o que la Argentina necesitaba más libertad, y de a poquito ir metiéndose hacia adentro de las provincias. Y la gran cuestión ahí también para el oficialismo es, bueno, ¿desde dónde construimos? Construimos desde la fuerza propia, es decir, desde la libertad avanza y empezamos de a poquito a sumar aliados en cada una de las provincias y de las localidades que vayan con este sello, o en realidad privilegiamos la gobernabilidad y entonces tratamos de ir aliados a alguna de las fuerzas, en este caso de los oficialismos, como puede haber sido el caso de Salta, como puede haber sido, disculpa, el caso de Chaco. Entonces, de cierta manera eso lo que hace es garantizar de alguna manera que para octubre va a haber una nueva alianza y que lógicamente eso va a tener repercusión en lo que es el Congreso. Uh-huh. ¿Qué es el propósito, el mayor objetivo del gobierno nacional, no? Parecería que sí, digamos, lógicamente la Argentina tiene un sistema mediante el cual las cámaras se renuevan de a mitades, entonces no alcanza con hacer solamente una buena elección, sino que al menos, digamos, como para tratar de obtener los consensos necesarios, requerís de 2 elecciones. Entonces, esa es la puja. Bueno, ¿hasta dónde podemos construir con músculo propio y hasta dónde necesitamos de otras fuerzas políticas que nos ayuden a que los proyectos salgan desde el Congreso? Y digo, hemos tenido claramente un caso la semana pasada con el tema ficha limpia, que todavía sigue haciendo bastante ruido. Uh-huh.
Sí, sí. Ahora todo es escándalo, no sé si estás viendo, seguramente sí. El escándalo de Ficha Limpia, antes fue el escándalo de Libra, y todo es en función, digamos, de esas definiciones que van marcando la dinámica política del país, ¿te das cuenta? Sí, el caso de Libra particularmente era mucho más de nicho, ¿no? Era más complejo de entender, Sí. no es un tema que le llegue tanto a la ciudadanía. Respecto de Ficha Limpia, lo que hemos observado, al menos en redes sociales, es un alto porcentaje de negatividad, al menos durante las primeras horas, hacia el presidente y sus aliados, digamos. Uh-huh. Hay que ver cuánto de esto realmente afecta y si es que, por ejemplo, cambia la intención de voto de una persona o la imagen que se tiene sobre determinado dirigente, por ejemplo, pensando en las elecciones próximas, pensando en Cava, pensando en Misiones, pensando en Provincia de Buenos Aires. Hoy justamente pensaba eso y realmente la ciudadanía diferenciará entre los perfiles ejecutivos y legislativos al momento de votar, está buscando otro tipo de liderazgo para cada una de esas elecciones. Creo que esas son las preguntas que tenemos que empezar a hacernos. Uh-huh. Bien, en cuanto a la conversación digital que estás observando, hay una reacción adversa, ¿no? Después de lo sucedido la semana pasada, tema Ficha Limpia, ¿son disparadores que terminan perjudicando, crees vos, a los libertarios? Sinceramente aún no he visto mediciones que reflejen el impacto. Lo que sí hemos visto es mediciones que muestran la negatividad que estaba rondando en torno al tema vinculada a la figura de Javier Milei. Uh-huh. ¿Cuál es el gran problema acá? Más allá del proyecto en sí, y que se entiende de que, lógicamente, tener candidatos que tengan justamente los dedos limpios, por así decirlo, sería una contribución a la democracia, pero más allá de eso lo que se está poniendo en tela de juicio es la posible vinculación o el posible acuerdo que se dice entre Javier Milei y lo que sería un integrante prácticamente de lo que sería la casta misionera. Yo creo que eso es en el fondo lo que está por detrás también. Pero hay que ver cuánto realmente permea en la ciudadanía esta idea del acuerdo. Yo creo que es más Ficha Limpia en sí mismo, que no salió como proyecto y la dificultad de llevarlo adelante, que en sí mismo el traspié, digamos, de la política, que por ahí es más lo que uno conoce y en lo que uno hace foco. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, ¿crees que va a ser interesante observar lo que pueda pasar el domingo en Buenos Aires, en Cava? Hay que prestar atención, sin duda lo que se está viendo es que mucho del voto de la Libertad Avanza de a poquito va comiendo el espacio que tenía el PRO hacia adentro del sistema político. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar en Cava, que era el gran bastión que tenía el PRO? Y qué es lo que va a suceder en función de esto, ¿no? También yo creo que habría que medir, y seguramente el gobierno nacional tiene algún tipo de medición asociada a los impactos de Ficha Limpia. Estuvo Mauricio Macri, estuvo Los Penato también almorzando con Mirta. El tema ha tratado de escalar y creo que le vino bastante bien en ese sentido al PRO para en su última etapa de campaña agarrarse de algún tema. Ahora, habrá que ver cómo termina de acomodarse, porque también vimos a Mirta de cierta manera apoyando un poco a Milei en las últimas horas con el famoso Viva la Libertad carajo. Entonces Mirta Legrand, una jugadora que con todos sus años y con toda su experiencia y su viveza, de alguna manera también está jugando sus pequeñas cartas y se siente parte del juego. Habrá que ver qué pasa. El domingo sin duda hay que seguir las elecciones, así como seguimos las de este domingo, porque las de este domingo fueron para ver básicamente cuánto le rendía a la Libertad Avanza ir de manera individual, podríamos decir, como fue en el caso de Salta, y cuánto le servía ir en alianza. Y también cuánto servía el hecho de no ir con la Libertad Avanza, como fue el caso de San Luis. ¿Qué pasa cuando hay personas que se dicen ser la cara de Javier Milei, pero no llevan el sello? Entonces cada una de las elecciones yo creo que es interesante para ir analizándolas y sobre todo de cara a ustedes que tienen un proceso electoral en Santiago del Estero y seguramente estarán los ojos puestos ahí. ¿Qué rol irá a tener la Libertad Avanza? Uh-huh. ¿No te sorprende, Lucía, cómo se produce este crecimiento de la Libertad Avanza, cómo va ganando musculatura desde un relato mucho más brutal? Fíjate vos, va superando al PRO, pero desde una forma discursiva salvaje, brutal, desde el caos, como dicen algunos análisis. ¿Por qué la gente
puede ir optando o virando hacia esa forma, ¿no? Sí, está buenísima la pregunta porque creo que en definitiva tiene que ver con las emociones que están por detrás de lo que estamos viviendo cada uno de los argentinos. Pero escucha, O sea, cada aparición que tiene el presidente se manda con cada locura que vos dices, sí, che, son exacerbaciones. pero es el presidente de la nación. Sí, protocolo y ceremonial, digamos, sería una materia que no cursaría directamente, pero yo creo que tiene que ver con una manera de entender la política y de creer también de que los mecanismos antiguos, y digo, mucho de esto lo hemos estudiado en los libros, en la academia, en la profesión misma, que tenían mucho más que ver con lo correcto, ¿no? Con lo que había que hacer, con lo políticamente correcto, con por ahí ser excesivamente dialoguistas, y eso terminó generando de que quizás en ese exceso de diálogo, de conversar, se quede en la inacción. Entonces yo creo que esta es otra forma que estamos viendo de construir discursivamente, que lógicamente los modos es lo que más llama la atención, incluso hacia adentro de las provincias. Lo que sí empiezo a notar yo es que lógicamente el modo llama la atención, en algunos casos se comparte, en otros casos no se comparte, pero de a poco empieza a dejar de ser mala palabra hablar sobre la libertad avanza o Milei. Antes, cuando uno conversaba con diferentes dirigentes, de repente era como que era absolutamente una locura apoyar algún espacio político así. Y ahora de repente ya no está tan mal visto. Entonces yo creo que también tiene que ver con la posibilidad de ampliar el espectro y decir, bueno, a ver, otras posibilidades, considerar, o poner otras cosas sobre la mesa, otras alternativas, más allá de los modos. Tiene que ver con poder abrir la cabeza y decir, bueno, ¿qué es esto de tener un Estado que pese menos en la economía argentina? Entonces son discusiones que se dieron en algún momento, pero que de cierta manera en los últimos años parecían cerradas o obturadas y de a poco se han vuelto a ampliar con una fuerza importante, digamos. Bueno, veremos. Evidentemente hay mayor tolerancia social a esas formas, ¿no? Brutales. Sin duda. Bueno, pero fíjate, Carlos, que la sociedad está viviendo así también. Sí, Entonces yo creo que es un poco producto de la época, de toda esta aceleración, que todo tiene que ser instantáneo, todo tiene que ser ya, las emociones están a flor de piel, sin duda que la situación social y económica preocupa un montón. Entonces yo creo que se ha dado un conjunto de situaciones que hace que sea más fértil la arena para este tipo de discursos. Uh-huh. Bueno, muy interesante lo que nos está pasando. Va a ser un año de estar observando de manera permanente este experimento que estamos resultando los argentinos. Lucía, como siempre, es un placer poder conversar unos minutos con vos y te lo agradecemos siempre. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes y bueno, deseo que tengan una hermosa mañana. Dale, buena semana. Que estén muy bien. Seguimos en contacto. Hasta luego. La licenciada Lucía Boneto, de la consultora Enter, por lo que acaba de suceder con los resultados electorales, por lo que vemos todos los días, vemos y escuchamos todos los días, ¿no? En este clima de confrontación permanente que me parece que se instala de arriba hacia abajo o se va retroalimentando, ¿no? Después, ¿por qué nos debemos sorprender, nos debemos alarmar de ver, de sufrir o de ser testigos de verdaderos relatos salvajes en las calles? Y bueno, si lo escuchamos todo el tiempo al presidente de la nación, nada más y nada menos, a la máxima autoridad del país, hablar de que, bueno, la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos esperar del resto?